interesantes en términos de lucha de clases que probablemente no estén del todo mencionados en el texto que van a tener que leer para esa clase, pero yo voy a tratar de abarcarlos en la clase grabada porque me parece importante que se conozcan. Entonces, asume Menem la política de estabilización del menemismo, que encontró años de estabilización. Ella, la autora, va a hablar de que en ese momento se logró cierta hegemonía. ¿Y hegemonía qué significa? Hegemonía significa que el sector de la clase dominante estaba enfilado todo detrás de ese plan económico y político, ¿sí? Que fue el plan de convertibilidad, donde un peso valía $1, ¿sí? Entonces esto lo que generaba era que para algunos sectores de clase media, algunos sectores de clase media y por supuesto clase alta, clase media alta, existiera la posibilidad de viajar al exterior, comprar cosas, consumir, etcétera. La aparición de shoppings, digamos, se profundizó la política de privatización de las empresas estatales. Menem no dejó títere con cabeza, es decir, se privatizó todo lo que tenía capitales, es decir, que eran estatales, como el gas, el agua, la luz, los ferrocarriles fueron en su totalidad privatizados y por supuesto esto generó un nivel alto de lucha de clases que, como a un sector de clase media alta lo tenía más o menos controlado, fueron procesos de lucha que fueron fuertemente derrotados. Por ejemplo, la lucha de los trabajadores del ferrocarril en contra de la privatización fue una lucha larga, fue una lucha súper heroica, pero no se conoce mucho porque fue ampliamente derrotada. Entonces, todas las ramas de la industria fueron privatizadas, muchísimos ramales cerraron, por supuesto, hay pueblos que quedaron absolutamente incomunicados después de las privatizaciones y que siguen estando incomunicados. Y a su vez, la mayoría trabajadora del pueblo empezó a asistir a una situación de desocupación y pobreza absoluta. Entonces, si bien hubo en términos económicos una estabilidad, porque durante un lapso de tiempo, creo que fueron 6, del 91 al 97, el peso valía $1, aunque esto era económicamente ridículo, porque un peso no valía $1, claramente, ¿sí? Se estaba intentando controlar la devaluación de una manera absolutamente especulativa y sin ningún sustento en la producción, ¿sí? No había sustento productivo para el movimiento monetario que había en ese momento, ¿sí? Y esto es lo que significa la especulación. Cuando el dinero se empieza a revalorizar a sí mismo y no hay un respaldo realmente productivo que pueda avalar ese crecimiento. Entonces fue un crecimiento sobre la base de la especulación financiera. Y esto generó un nivel de pobreza altísimo. Empezaron a aparecer como una figura política, como un actor político muy importante y que van a tener un rol muy importante en 2001. Por eso quería tratarlo en la próxima clase, el movimiento piquetero, como un sector fuerte que vio que la única posibilidad de cortar la circulación de la mercancía, de cortar de una manera de hacer la huelga sin estar adentro de la fábrica, era cortando la ruta. Entonces vamos a tener gestas de lucha muy importantes, como la lucha de los piqueteros de Mosconi, de Tartagal, de Cutralcó, que además de haber llevado esa medida de lucha, también habla, incluso por el rol de las mujeres, de la familia, de
un tipo de organización social para paliar la miseria, en comunión con otros, construyendo lazos de solidaridad importantes entre unos y otros, y eso son procesos que por lo menos la sociología en Argentina buscó estudiar muy profundamente porque fueron muy interesantes. Bueno, yo hablo en pasado porque estoy hablando de la década del 90, ¿sí? Pero podemos, si nos ponemos a ver en la actualidad, también podemos encontrar todas las huellas que dejó ese proceso de lucha que siguen marcando a los sectores de lucha actuales. Vamos a tratar de hablar no de la actualidad, porque como saben, me preguntaron en un Zoom la otra vez, la materia llega, digamos, hasta Argentina hasta 2003, 2004. Pero bueno, no importa. En la medida en que vayamos charlando de esto en los Zooms y en la clase que viene, vamos a encontrar que estamos hablando de un pasado muy presente para nosotros. Bueno, entonces, como les decía, hubo un periodo de estabilización económica sobre la base de la especulación financiera en el que se desarrollaron enormes procesos de lucha contra las privatizaciones que no llegaron a buen puerto porque terminó privatizándose todo. Finalmente los trabajadores fueron derrocados y la tasa de desocupación fue enorme. Estos trabajadores que les menciono, de Mosconi, Tartagal, etcétera, son trabajadores que trabajaban en YPF, por ejemplo, que YPF también se privatizó en esa época. Y bueno, podemos ver en este reconto de acontecimientos que se estaba caldeando en el país una situación insostenible de fuerte ebullición social y de una situación económica que no podía sostener el país porque era irreal en un punto. Entonces, bueno, yo voy a dejar acá esta clase y la próxima clase vamos a hablar bastante más profundamente de lo que fue el proceso de 2001, en el que la alianza con De la Rúa como presidente terminó teniéndose que ir en helicóptero de la Casa Rosada por la fuerza de la intervención popular, que fue muy grande y que se venía caldeando, se venía organizando desde los 90 hasta esa parte, ¿sí? Así que los voy a dejar acá. Nos vamos a ver el viernes a las 9 de la mañana. Nada, bueno, lean y la próxima lo seguimos charlando. Recuerden, la próxima clase vamos a hablar más que nada de 2001 y vamos a llegar a Argentina, y la siguiente ya va a ser la última clase. Si nos quedan 2 clases nada más, la última clase va a ser un poco más más una reflexión sobre el ser moderno y esto que nos pasa en la actualidad. Así que bueno, los dejo acá y los veo todos el viernes, y recuerden que en unas semanas vamos, no me acuerdo bien la fecha, pero se las voy a decir, quédense tranquilos, igual lo tienen en el cronograma, van a recibir la guía de preguntas en unas semanas, así que pónganse al día con la lectura y cualquier cosa me avisan. Un abrazo a todos. Cuídense, por favor, que está todo bastante jodido.